Hola, bienvenidos a Solo Papel y Boli. En este vídeo vamos a hablar de la eficiencia técnica, concepto entendido en microeconomía, como el estudio de los procesos que son ineficientes y eficientes, y la forma de comprobarlo es una forma bastante curiosa, pero a la vez bastante simple y bastante lógica. Vamos a decir que un proceso productivo en el cual se utilizan unos recursos para producir unos bienes, vamos a decir que es ineficiente cuando utiliza más recursos que otro para producir lo mismo o producir incluso menos. Algo que puede parecer bastante inteligente, bastante lógico. Ahora vamos a poner una serie de ejemplos numéricos para entenderlo mejor. ¿Cuáles son los factores productivos que definimos en economía como fundamentales o básicos? Generalmente se dice que hay tres factores para producir bienes, que son la tierra. Ese está un poco ya desfasado, se utilizaba digamos más en otras épocas en las que la humanidad dependía mucho de la producción de alimentos que salen de la tierra de forma directa, pero hoy en día han pasado a ser una parte muy pequeña de los procesos productivos, por no decir inexistente, ¿no? Así que la tierra sería el primer factor productivo, pero los que realmente consideramos hoy como realmente importantes y los que básicamente se utilizan en microeconomía son el trabajo, que simbolizaremos con la letra L, y el capital, que simbolizaremos con la letra K. Pues bien, factor trabajo, factor capital, factor L y factor K los utilizamos para producir un bien, un producto, también en inglés lo suelen llamar output, que veréis por ahí, ¿no? O sea, la terminología en inglés es muy habitual en economía, bueno, es muy habitual en cualquier ciencia. Generalmente los recursos productivos que utilizamos para producir en inglés los llaman inputs y los productos los llaman outputs. Lo digo por si lo veis por ahí escrito, pues que no os pille totalmente desprevenidos. De todas maneras, yo creo que lo más interesante para entender bien la eficiencia técnica es ver un ejemplo numérico. Por tanto, vamos a hacer una pequeña tabla, un ejemplo numérico, en el cual supongamos que una empresa, para producir rosquillas, puede utilizar 4 procesos productivos distintos. Esos 4 procesos productivos simplemente quieren decir, bueno, pues que la empresa va a utilizar un número de trabajadores y una cantidad de capital. Por cierto, la palabra capital en economía se utiliza para hacer referencia al capital productivo, no al dinero. Es que la palabra capital a veces se utiliza también para referirse al dinero, pero en este caso no. En microeconomía, cuando oigáis la palabra capital, o en macroeconomía, microeconomía, la palabra capital quiere decir bienes que se utilizan para producir otros bienes. Dicho de otra manera, máquinas. ¿Vale? Vamos a resumirlo. K, el capital, son máquinas en economía, no es dinero, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a hacer una pequeña tabla hablando de 4 procesos productivos. La verdad es que, como podéis ver aquí, tengo una pequeña regla con la que podría haber hecho las líneas rectas, pero no soy una persona muy precisa con este tipo de cosas, con el tema del dibujo, y aunque tenía la regla a mano no la he utilizado y he hecho ahí todas las líneas torcidas, ¿no? Bueno, pues imaginamos 4 procesos productivos, el proceso A, el proceso B, el proceso C, el proceso D, que simplemente son técnicas posibles para llevar a cabo una producción, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que las empresas toman esa decisión, las empresas constantemente. ¿Qué máquina compramos? ¿Cuántos trabajadores contratamos? ¿Utilizamos la técnica Ramírez o la técnica Johnson, ¿no?, para producir un determinado bien? Pues imaginad qué es eso, aplicado a la vida real. Este pequeño resumen puede ser un problema real de una empresa, de una panadería, por ejemplo, que fabrica rosquillas. Compramos el horno Philips o el horno Samsung. El horno Samsung necesita 3 trabajadores, 3 operarios, y en cambio el horno Samsung utiliza 4 operarios, pero lo hace de una forma más rápida. ¿Entendéis, no? Bueno, pues para producir un bien, un producto, un output, vamos a llamarlo X. Muchas veces en economía se utiliza la X para simbolizar la cantidad de bien producido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque en matemáticas la incógnita, la variable, lo importante, se simboliza siempre con la letra X. Sin embargo, también vais a ver que es muy habitual en microeconomía, sobre todo en los cursos básicos, utilizar la Q de quantity en inglés, cantidad, ¿vale? Cantidad producida de un bien. A mí no me gusta, yo prefiero utilizar la X porque al fin y al cabo la economía son matemáticas puras, 100% matemáticas. Quien os diga otra cosa no es que os esté engañando, es que os está ocultando parte de la verdad, y es que la economía es puras matemáticas, ¿de acuerdo? Así que bueno, por eso yo siempre prefiero utilizar la X, porque luego a la hora de la verdad, según vas avanzando cursos de economía y vas llegando a asignaturas de verdad complicadas y con verdadero material matemático profundo, pues entonces no te acostumbras a la X, y lo de la Q es como un poco para principiantes, ¿no? Digamos. Pero bueno, que lo sepáis simplemente. Bueno, pues imaginemos que la técnica A utiliza... Voy a hacer otra línea aquí, sin regla ni nada, no hace falta. Venga, la técnica A utiliza 3 unidades de trabajo y 5 de capital. 3 unidades de trabajo no tienen por qué ser 3 trabajadores, pueden ser 3 horas de trabajo o 3 minutos, no lo hemos definido. Se podría definir un ejemplo, pero este ejemplo es sin unidades, para simplificar, ¿vale? Pues 3 unidades de trabajo
5 unidades de capital, que pueden ser 5 máquinas o 5 horas de máquinas o lo que sea, no importa eso porque son ejemplos. Y lo importante de la economía es la abstracción, saber modelizar la realidad, simplificarla a unos poquitos números y, como digo, saber abstraernos y simplemente entender que esto es una representación de una posible realidad, ¿no? Bueno, pues con 3 trabajadores y 5 máquinas se producen 8 unidades de X. La técnica B nos permite con 3 trabajadores utilizar 6 unidades de capital para producir 9 unidades del bien. La técnica C, 2 unidades de trabajo, 4 de capital para producir 3 unidades del bien. Y la técnica D nos permite utilizar 4 unidades de trabajo, 5 de capital para producir 8 unidades de ese bien. Bien, como os he dicho antes, la eficiencia técnica es algo bastante simple y cuando le pillas el truco es muy obvio. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a analizar qué técnica es ineficiente? Por cierto, muy importante, no se puede ver de forma directa qué técnicas son las eficientes. Solamente se pueden ver qué técnicas son ineficientes. ¿Y cómo se hace? Comparando las unas con las otras. Tal cual. Comparamos la técnica A con la técnica B. Y vais a ver que a ojo se intuye la idea, ¿no? Mirad, la técnica A y la técnica B utilizan el mismo número de trabajadores. Y la técnica B utiliza una unidad más de capital para producir más del bien X. O sea, es decir, utiliza más producto, o sea, más factores, en concreto más capital para producir más del bien X. ¿Aquí se ve alguna ineficiencia? No de forma directa. Si no se ve clara la ineficiencia, no se puede decir nada. Aquí yo no veo ningún tipo de ineficiencia al comprar la B con la A, porque la B utiliza más, pero para producir más, ¿de acuerdo? Entonces es como legítimo, no hay aquí ningún tipo de problema. Cuando una técnica sea ineficiente, se ve clarísimo que es ineficiente. Vamos a comparar ahora la A con la C. Es que hay que compararlas todas, ¿no? Bueno, pues si comparamos la técnica A con la C, vemos que la A utiliza más trabajo que la C, utiliza más capital que la C para producir más unidades del bien. Por tanto, yo diría que tampoco hay ninguna ineficiencia ni la técnica A ni la técnica C al compararlas entre ellas. ¿Por qué? Porque la técnica A utiliza más trabajadores, más capital y produce más del bien X. No os fijéis en las proporciones. Es decir, no digáis, como es el doble de trabajo o el doble de capital, debería producir el doble de unidades. No, porque que tú utilices el doble de trabajadores en una empresa no significa que vayas a producir el doble. A veces producirás más del doble, a veces producirás menos del doble, a veces producirás exactamente el doble. Eso es una cosa llamada rendimientos de escala que estudiaremos en otros vídeos o que podéis encontrar ya en el canal algún vídeo hablando de los rendimientos de escala. Podéis analizarlo si queréis verlo, porque en el canal de Solo Papel y Boli, aunque este es un curso específico para este año, que estoy haciendo para este año en particular, en el canal de YouTube de Solo Papel y Boli ya hay cientos de vídeos de cualquier cuestión microeconómica. Solo tenéis que poner en YouTube, buscáis Solo Papel y Boli y rendimientos de escala o el concepto que queráis y lo vais a encontrar, ¿no? Vamos a comparar la A con la D. Y como digo, aquí es paciencia. A lo mejor estáis pensando, no lo veo claro. Si no lo veis claro es que las dos son eficientes al compararlas entre sí, no hay ninguna ineficiencia. Cuando veáis un ineficiente es que es claro, ¿no? Si comparamos la A con la D utiliza más trabajo. La D utiliza el mismo capital, pero produce lo mismo. Aquí sí que se ve claro. O sea, aquí se ve clarísimamente que si tú comparas la A con la D es claramente ineficiente. ¿Por qué? Porque es exactamente igual, produces lo mismo, 8 unidades del bien, con 5 máquinas, pero podrías producir con 3 trabajadores con la técnica A. ¿Quién va a querer comprar esta técnica? ¿Quién va a querer elegir esta técnica para producir si te requiere un trabajador más trabajando? Es ineficiente, claramente. Utiliza el mismo capital para producir lo mismo que la A, pero utiliza más trabajadores. Nadie, ningún empresario, ninguna empresa querría contratar un trabajador extra innecesariamente pudiendo utilizar esta otra técnica de aquí arriba. Así que la técnica D es ineficiente en comparación con la A. Esa técnica es ineficiente. Sin embargo, no hemos terminado. Hay que seguir comparando, ¿vale? Vamos a comparar ahora. O sea, hay que hacer todas las comparaciones posibles para ver qué técnicas pueden ser ineficientes. Hemos comparado la A con las otras 3, vamos ahora a la B con las otras 2 que quedan por comparar. Entonces, si comparamos la B con la C, vemos que la B utiliza más trabajadores, utiliza más capital para producir más. Bien, no hay ningún tipo de ineficiencia clara, ¿veis? O sea, utilizas más factores de producción para producir más, lo cual es, como digo, legítimo. No os preocupéis por el tema de las proporciones. Si, el doble de trabajadores, el doble de... No, eso no hay ningún tipo de regla obligatoria de que duplicar los trabajadores y el capital te hagan duplicar la producción, ¿vale? Y si comparamos la B
La B con la D, pues no hace falta que la comparemos, ¿vale? Porque ya hemos visto que la D es ineficiente, ¿vale? O sea, esta comparación no hace falta que la hagamos, ¿vale? O sea, ya hemos visto que la D es ineficiente y ya está descartada para siempre, jamás la va a usar nadie, ¿vale? Nos queda, nada, no hace falta, porque la única comparación que nos faltaría es la C con la D. Y como digo, la C con la D, pues no hace falta hacerla porque la D ya está descartada. Es una técnica que jamás la vamos a utilizar, es ineficiente totalmente. Así que hemos encontrado que la técnica D es ineficiente al compararla con las demás, ¿vale? Concretamente con la A. Todas las técnicas que no hayas podido demostrar que son ineficientes, se dice que son sencillamente técnicas eficientes. Así que A, B y C son técnicas eficientes, mientras que la D es la única técnica ineficiente. Y bueno, este es un ejemplo numérico muy bonito, muy sencillo, muy práctico, muy típico de todos los libros de microeconomía, muy típico de clase, muy típico de examen, en el cual aprendemos el funcionamiento de la eficiencia técnica, cómo se entiende si una técnica es eficiente o ineficiente. Bueno, ya sabéis que aquí todos los días va a haber vídeo de microeconomía hasta que completemos un curso completísimo, válgame la redundancia. Vamos a hacer un curso completísimo que engloba toda la microeconomía inicial e intermedia, con teoría, ejercicios prácticos, numéricos, etcétera, etcétera, todos los días hasta que concluyamos. No sé cuánto tiempo va a ser, serán bastantes días, pero todos los días va a haber un vídeo más, así que estad aquí atentos. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.